Una de las imágenes más idolatradas en el mundo entero es la de el personaje que llaman la Virgen María, o en nuestro país la Virgen de Guadalupe, o la Virgen de Fátima, o en otros países la Virgen del Carmen, o cualquiera otra de las múltiples facetas de este personaje que se ha convertido en una de las imágenes más adoradas o idolatradas en el mundo entero. Pero, ¿sabían ustedes que los elementos de en derredor de esta imagen provienen de una interpretación equivocada y literalista de Apocalipsis 12? Ustedes han visto esas imágenes en donde está lo que llaman la Virgen de, ya sea de Guadalupe, María, Fátima, etcétera, y se han fijado que muchas tienen una media luna debajo. Se han fijado también que prácticamente todas ellas según como que resplandecen y que tienen estrellas arriba. Bueno, todo esto, hermanos, proviene, en este caso, de una interpretación errónea y literalista, como les decía, de Apocalipsis 12. Acompáñenme a Apocalipsis 12, 1 al 6, para que podamos leer, hermanos, estas cosas y ver si de verdad esto es así. Apocalipsis, o el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hasta allí. Antes de dirigirnos, hermanos, a considerar a la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y mostrar y demostrar que no se refiere a lo que el catolicismo llama la imagen de la Virgen María, primeramente déjenme recordarles, hermanos, que a partir de ahora, a partir del capítulo 12, ya estamos en la segunda y última división del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan, vimos al inicio que este libro tenía 2 grandes divisiones. Y a partir del capítulo 12 ya estamos o comenzamos ya con la segunda división. Hasta ahora ya vimos la primera división, que es el conflicto en la tierra. Vimos la iglesia perseguida por el mundo. Vimos que la iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida
a lo largo del capítulo 1 al capítulo 11. Vimos las tres subdivisiones de esta primera gran sección, que fue Cristo en medio de los 7 candeleros de oro, el capítulo 1 al capítulo 3. Ya vimos el libro sellado con 7 sellos, del capítulo 4 al capítulo 7. Ya vimos las 7 trompetas de juicio, del capítulo 8 al capítulo 11. Y ahora vamos a ver, con la ayuda del Señor, la segunda gran división, que es el significado espiritual más profundo de estas cosas. Veremos a Cristo y a la iglesia siendo perseguidos por el dragón y sus ayudantes, y como al final nuevamente salen victoriosos. En las subdivisiones que se asignan a esta gran división, a esta segunda y última gran división, es, en primer lugar, la primera subsección se va a tratar de la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes. ¿Quiénes son sus ayudantes? En esta primera sección es las bestias y la ramera, en el capítulo 12 al capítulo 14. Enseguida la siguiente subsección va a tratar de las 7 copas de la ira de Dios, en el capítulo 15 y el capítulo 16. Y por último, la siguiente subsección será la caída de la gran ramera y de las bestias, del capítulo 17 al capítulo 19. Y después, la última subsección será el juicio sobre el dragón, que es Satanás, seguido por el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén, del capítulo 20 al capítulo 22. Así que es necesario pues que entendamos que a partir de aquí entramos a una siguiente sección. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas que ya vimos y las visiones que ya vimos en los capítulos anteriores parece que van a volver a comenzar. ¿Me explico? Vimos que en las ocasiones anteriores vimos cómo el Señor va obrando en esta tierra desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues vemos ese caballo blanco y el jinete que sale venciendo y para vencer, lo cual, como vimos, representa la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos sigue diciendo el devenir de toda esta era neotestamentaria. Asimismo, ya en el capítulo anterior, en el último versículo, terminamos con el día final, ¿se acuerdan? Y ahora lo que va a hacer es que va a volver a decirnos la misma historia, desde el inicio y hasta el final, solo que ahora con otros símbolos y ahora con un enfoque un poco más específico en algunas áreas. Por esa razón veíamos al principio que el Apocalipsis es en cierto sentido como los evangelios, ¿se acuerdan? Que cada uno narra un enfoque del mismo suceso. Y así, en el libro del Apocalipsis encontramos una y otra narración del mismo suceso, ¿se acuerdan? Vimos también que el Apocalipsis no es cronológico, sino que es como una especie de espiral que se va haciendo más grande, inicia otra vez, llega a su fin y vuelve a dar vuelta, pero no es un círculo cíclico, sino que va creciendo y se va extendiendo y se va expandiendo. ¿Por qué? Porque las últimas revelaciones van siendo más claras, más específicas. Cuando veíamos los sellos, se nos decía, digamos, todo lo sucedido en la era neotestamentaria en 2-3 versículos, por decirlo así. Ahora se nos va a explicar mucho más detenidamente lo que sucederá o lo que estará sucediendo y terminará por suceder en los últimos días previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Así que de la sección de este capítulo que leímos, hermanos, vamos a meditar en él de la siguiente manera. Vamos a ver primeramente a la mujer vestida del sol. Después vamos a centrar nuestro estudio en el dragón. Y por último nos vamos a enfocar en el hijo de la mujer. Si se fijaron, existen estos tres elementos en la visión que acabamos de leer. En primer lugar, pues, en cuanto a la mujer vestida del sol, acompáñenme al capítulo 12, versículo 1, para leerlo nuevamente y tenerlo fresco en nuestra mente. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Hasta allí. Vemos pues entonces que aquí el apóstol nos dice que hay o que ve una gran señal. Noten que dice: apareció una gran señal. Esta es una gran señal, hermanos, que aparece en el cielo. Y cuando nos dice que es grande, tal vez está diciendo que es grande a causa de su belleza o tal vez a causa de su esplendor. Pero lo que está tratando de decir es que esto es algo trascendentalmente más admirable que algunas otras señales que aparecen, o por ejemplo la señal que aparece del dragón. Miren allí también en el versículo 3, también apareció otra señal. ¿Se fijan? Hay una señal, pero la anterior fue más grande. La primera señal, la de la mujer, es significativa, pues dice, es una gran señal. O sea, fue algo de verdad trascendentalmente distinto, sobresaliente. En esta señal aparece pues una mujer de la que se nos revelan 5 características particulares a través de las cuales vamos a ir encontrando de quién se trata. La primera característica que se nos dice de ella es que es una mujer, que es mujer. La segunda es que está vestida del sol. La tercera característica que se nos da es que la luna está debajo de sus pies. Y la cuarta es que sobre su cabeza hay una corona. Y la quinta característica es que está por dar a luz. ¿Por qué mencionamos estas características, hermanos? Porque estas características son más que una descripción física o de la apariencia de esta mujer. Como sabemos, son símbolos. ¿Me explico? No es que esta mujer es decir, que su apariencia real fuera de esta manera. La mujer en sí mismo es un símbolo y cada una de sus características y las cosas que la rodean son símbolos que nos van a ayudar a identificar quién es esta mujer. Y aunque pareciera que estamos medianamente describiendo un cuadro de lo que el romanismo llamaría la Virgen María, en realidad, hermanos, no se trata en forma alguna de este personaje, porque si fuera la Virgen María, ¿cuándo es que fue María llevada al desierto para ser sustentada en el desierto? Esto nunca ocurrió. Por lo que entonces, de entrada, María no puede ser. Y cuando nos dice la Escritura que María estuvo en grave angustia a causa del alumbramiento, porque las palabras del texto no son el simple dolor de
previo al alumbramiento, sino está enfatizando en una grave angustia que está sufriendo esta mujer, que se suma a sus dolores de parto. Y María, madre de Jesús, nunca atravesó por estas cosas, según lo que nos enseña la Escritura. Es aproximadamente a mediados del siglo IV que se tiene constancia de que algunos comenzaron a identificar a esta mujer de Apocalipsis 12 con María. Así que en los primeros 3 siglos e incluso inicios del siglo IV, la Iglesia nunca identificó a esta mujer como María. Ni siquiera se les cruzó por la mente, sino fue más bien, como les decía, a mediados del siglo IV que se tiene constancia de que algunos comenzaron a decir que esta representación era María. Y desde entonces el cristianismo verdadero ha venido rechazando esta interpretación que ha calificado como una interpretación ociosa y sin provecho. Y obviamente también fuera de todo el contexto del mensaje que el Apocalipsis aquí está tratando de transmitirnos. Pero, ¿quién es entonces esta mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies? O, como dice Cantares 6:10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Notan, hermanos, ese bello paralelo? Dice Apocalipsis 12:1, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y miren cómo nos pregunta el Cantar de los Cantares: ¿quién es esta que se muestra como el alba, como reluciente, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como ejércitos en orden? La Iglesia. Pues como ustedes saben, hermanos, el libro del Cantar de los Cantares es un libro dedicado al amor conyugal y también tiene el objetivo de mostrarnos el amor de Cristo por su Iglesia y de la Iglesia por Cristo. De manera entonces que las figuras que se encuentran en el Cantar de los Cantares sobre el varón y su esposa se refieren a Cristo y a la Iglesia en un sentido metafórico y espiritual. Y esta afirmación se demuestra a través de las 5 características peculiares que les dije que tiene esta mujer y que revelan entonces quién es ella. En primer lugar, les decía que la primera característica es que es mujer. Bueno, esto tiene algo que ver, sí, de verdad es que lo tiene, puesto que ya que es mujer, aquí la Iglesia está representada como una mujer a causa de su debilidad y dependencia de su esposo y cabeza, que es Cristo. No puede la Iglesia en todo caso mostrarse como símbolo un varón, porque ¿qué es la Iglesia? Es la esposa de Cristo. Y como ya nos dijo el apóstol Pablo, Cristo es cabeza de la Iglesia. De manera entonces que por esta razón la figura, el símbolo de esta señal es una mujer. También porque, aunque pudiera sonar extraño para algunos, ella es madre de todos los santos. Una cosa que puede alarmar a alguno que otro es el escuchar el término la madre iglesia. Y cuando oímos ese término nos acordamos de cuando estábamos en aquellos lugares, ¿no? De la Santa Madre Iglesia. Bueno,
Hermanos, ese término no es un término incorrecto per se, pues la iglesia es, de hecho, madre. Es madre de todos los creyentes. La iglesia es la madre, Cristo es el Padre en este caso. De acuerdo, pues, entonces, a una de las dos líneas de interpretación acerca de quién es el Hijo, como vamos a ver al final, esta sería entonces también la mujer cuya simiente aplastaría la cabeza de Satanás. Y esto, hermanos, es algo muy profundo e interesante. Pues acuérdense que en la profecía de Génesis 3:15 se dice que tú herirás ¿a quién? A la mujer, a la simiente de la mujer, también está hablando, en el calcañar y ella te aplastará la cabeza. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? ¿Cuál mujer? ¿Eva o María? Bueno, como algunos comentaristas interpretan y dicen, la iglesia. Esa mujer que estaba siendo profetizada desde el Edén era la iglesia, que luego en el último libro de la Escritura es representada como una mujer que va a dar a luz una simiente. Y bueno, pero vamos a ver eso cuando lleguemos al Hijo. La segunda característica de esta mujer es que está vestida del sol. ¿Cómo esto nos dice o nos señala a la iglesia? Bueno, pues siendo Cristo el sol de justicia, como nos enseña Malaquías capítulo 4 versículo 2, el vestido de que está vestida la mujer es la justicia de Cristo. ¿Me siguieron? Si Cristo es el sol de justicia y la mujer está vestida del sol, entonces esta mujer está vestida de la justicia de Cristo. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. ¿Se dan cuenta, hermanos, entonces que aquí también está esta metáfora? La justicia de Cristo viste a la iglesia. También ese vestido del sol, ese sol representa a Cristo mismo, nos dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si Cristo entonces es el sol, dice el apóstol que nos vestimos ¿de qué? Del sol, de Cristo mismo. Asimismo, Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se fijan? Así pues, entonces, esta mujer está vestida del sol porque está vestida de Cristo. La tercera característica de esta mujer era que tiene la luna debajo de sus pies. En cuanto a este símbolo, hermanos, algunos consideran que la luna representa el culto judío, debido a que sus actividades en el culto judío estaban muy relacionadas con la luna y que con este símbolo de que la luna está debajo de sus pies, se está expresando que ahora la iglesia está por encima de todas esas figuras en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas consideran que con la expresión la luna se refiere a la tierra a causa de su mutabilidad y su incertidumbre. Es decir, que la luna siempre está cambiando. ¿Se fijan? La luna no permanece en un solo estado, en una sola figura
a como nosotros la observamos, sino que siempre está disminuyendo o está creciendo, siempre está cambiando. Y por esta razón, muchos comentaristas o la mayoría de los comentaristas consideran que esta expresión pues se refiere a la tierra, al mundo, a causa de su mutabilidad y de su incertidumbre. Y con esto entonces están refiriéndose a que la iglesia está por encima de las cosas de esta tierra, que desprecia y tiene debajo de sus pies todas las cosas que están en la tierra, pensando en el cielo, pensando en las cosas celestiales. ¿Me explico? La siguiente característica, hermanos, y perdónenme que voy rápido porque hay mucho que debemos cubrir el día de hoy. La cuarta característica es que tiene sobre su cabeza una corona. Como hemos visto ya, hermanos, la corona representa, ¿qué cosa? La victoria, ¿no? Y la vida eterna. ¿Se acuerdan que en el mensaje a las iglesias se les prometía una corona de vida? ¿Se acuerdan? Una corona de victoria que representa entonces la salvación, el galardón tras la victoria. Pero además esta corona, noten que tiene 12 estrellas. Si estamos todos de acuerdo en lo que significa la corona, luego nos preguntamos, ¿a qué son o qué representan esas 12 estrellas? Algunos han dicho que estas 12 estrellas representan a los ministros del Evangelio. Otros han dicho que esas 12 estrellas representan a los 12 patriarcas, representantes de la iglesia de la dispensación pasada. Porque recuerden ustedes que la iglesia es la misma en la dispensación anterior o en la economía anterior y en la presente. Sin embargo, otros consideran que esas 12 estrellas representan el evangelio predicado por los 12 apóstoles como representantes de la dispensación presente. A partir de aquí, hermanos, como vamos a empezar a observar, comenzamos con los símbolos que se van haciendo un poco más difíciles de comprender. Símbolos en los que los eruditos incluso han discrepado sobre qué significará. Y una de esas cosas, como les menciono, son estas 12 estrellas. Eruditos, hermanos, y teólogos serios, reformados, sanos. Unos han considerado que son los ministros, otros han considerado que son los 12 patriarcas y otros han considerado que son los 12 apóstoles. La verdad, hermanos, es que todas estas interpretaciones tienen un sentido y un respaldo bíblico, que en este momento no tenemos tiempo para demostrar cada una de ellas. Sin embargo, hermanos, si lo pensamos brevemente, cada una de estas tendría sentido en su interpretación. Pero vamos a la última característica de esta mujer, que es que está por dar a luz. Estos dolores de parto representan en la mujer, que es la iglesia, el sufrimiento de la iglesia desde el final de la economía anterior y el inicio de la economía presente a causa de Cristo y del Evangelio. Porque la iglesia en la economía anterior, en la dispensación, si usamos esa expresión correctamente, en la economía anterior, hermanos, la iglesia no había sido perseguida de tal forma como lo comienza a hacer ahora, previo al inicio de la economía presente. Es decir, hasta entonces es la iglesia
identificada, señalada y perseguida, aún por la nación misma en la que surge, en este caso, la nación judía. De manera pues entonces que estos dolores de parto representan pues el sufrimiento de la iglesia a partir de esta época, a partir de este momento, previo entonces al inicio de la economía presente o de la iglesia ya cristiana, que se podría llamar así. Si esto fuera así, entonces si las 12 estrellas representan a los 12 patriarcas, tendría sentido, pues esta escena se está ubicando más o menos cronológicamente previo al final de la economía pasada, y si es esto, entonces cabría bien que estas 12 estrellas representen a los 12 patriarcas. Asimismo, si representan a los 12 apóstoles, también tendría sentido, pues entonces es en este momento, cuando están ocurriendo todas estas cosas, cuando los 12 apóstoles son elegidos y designados. ¿Sí me explico? Así que, bueno. Pero es aquí en donde entonces aparece en escena el dragón. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Hasta allí. Noten entonces, como decíamos, que esta señal ya no es tan admirable como la anterior. Este dragón que aparece no representa una dificultad, hermanos, en cuanto a su interpretación. Solamente es necesario ir al versículo 9 para darnos cuenta de quién se trata. Miren el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten entonces, hermanos, que aquí no hay mucho que batallar para poder identificar a quién es este dragón. Y a manera de paréntesis, hermanos, quiero decir en cuanto al símbolo del dragón, es decir, ¿por qué un dragón como símbolo? Quiero hacer un paréntesis y decir o citar brevemente al comentarista de la época puritana Albert Barnes respecto al tema del dragón. Había muchas cosas fabulosas, dice, o sea, de fábula, con respecto a este monstruo, y se le atribuyeron muchos conceptos al dragón que no existían en la realidad y que le fueron atribuidas por la imaginación, en una época en que la historia natural era poco entendida. Las características atribuidas al dragón son que se distinguía, uno, por su gran tamaño. Y bueno, quiero decirles o recordarles que esto es lo que se le atribuyó a manera de fábula. Estas cosas no son reales. Lo que trata de decir es que cuando alguien oye dragón, uno piensa en lo que la fábula nos trajo como el concepto del dragón. Y la fábula nos dice que el dragón tiene un gran tamaño. En segundo lugar, que tenía algo como barba o rocío, dice. En tercer lugar, que tenía 3 hileras de dientes.
Cuarto lugar, que su color fuera negro, rojo, amarillo o ceniciento. Quinto lugar, que tenía una boca ancha. Sexto lugar, que su respiración no solo aspiraba el aire, sino que también las aves volaban sobre él. Séptimo lugar, que su silbido era terrible. De vez en cuando también se le atribuían al dragón pies, alas y a veces una cresta elevada. Pero todas estas características, hermanos, que se atribuyen son mera fábula. Y nos dice el comentarista, sin embargo, la palabra propiamente significa, o la palabra dragón propiamente significa una gran serpiente. Y la alusión en la palabra comúnmente es a alguna serpiente, tal vez como la anaconda, que en este caso reside en un desierto o en lugares desérticos. Así que, sin entrar en controversias, hermanos, sobre el origen etimológico de la palabra dragón, nosotros debemos reconocer que en este caso, cuando se habla del dragón, no se refiere a todas las descripciones fabulosas o míticas que se le han dado a los dragones, no, sino que dragón solamente significa serpiente larga. ¿Me explico? ¿Sí me siguieron? Una serpiente larga, grande. Y bueno, como es una serpiente larga, pues tendría que estar gruesa, ¿verdad? Y pues se asigna más o menos una descripción como la de la anaconda. Han visto esas serpientes grandes, largas, gruesas, que hay principalmente en lugares como Brasil. Así pues, hermanos, cuando dice dragón, está hablando de una serpiente. ¿Me explico? No pensemos en otra cosa, sino en una serpiente grande, aunque en este caso solo se dice que es de color rojo. Esta sobria definición de lo que debemos entender como el dragón nos ayudará, hermanos, a relacionarlo correctamente con el concepto de la serpiente antigua, pues ustedes leyeron en el versículo 9 que dice: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Se fijaron? Y aquí entonces ya no hay necesidad de entrar en especulaciones innecesarias, hermanos, para preguntarnos si esta serpiente tenía alas, tenía pies, que si era la misma que literalmente estaba ya en el Edén, etcétera, etcétera. No, aquí es un símbolo, recuerden ustedes. Es un símbolo que nos está señalando a este ser que desde el principio engaña al mundo. Por eso dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Me explico? Así que veamos pues de manera sobria a este dragón como esa serpiente grande y larga. Ahora, ¿qué significan sus 7 cabezas? Porque ustedes leyeron que dice que tiene 7 cabezas. Bueno, la escritura misma nos responde. Acompáñenme a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 9 y 10. Apocalipsis 17, 9 y 10 nos dice qué significan estas cabezas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Hasta ahí. De manera, hermanos, que la cantidad de cabezas
no se relacionan con un animal mitológico, sino que representan, en este caso, la plenitud de los reyes y gobernantes de la tierra, que no solo dan su poder a la bestia y al dragón, sino que también son los medios por los cuales el dragón se manifiesta. Algunos, al ver que la figura dice que tiene 7 cabezas, entonces imaginan una serpiente con 7 cabezas, cosa que algunos asocian con la famosa hidra de la mitología griega. Sin embargo, hermanos, esto no es así. No debemos, recuerden, pensar que estas cosas son literales. Si el dragón es un símbolo, entonces sus cabezas también son un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Bueno, son 7. ¿Qué significaba el 7? Recuerdan ustedes que el 7 simbolizaba la plenitud, simbolizaba lo que está pleno, completo. De manera entonces que estas 7 cabezas representan la plenitud de los reyes, pues ya nos dijo el texto que son reyes, y gobernantes de la tierra, que no solo darán su poder a la bestia y al dragón, sino que también serán los medios por los que el dragón se manifiesta. Esto es, el dragón tiene entonces muchas caras, que el dragón adquiere muchas caras mediante las cuales se presenta y opera en el mundo. ¿Me están siguiendo? Es decir, no es que Satanás viene a este país y engaña con su propio rostro a este país. Me explico, hace una aparición y los engaña a todos. No, ¿cómo los engaña? A través de los reyes. Si me explico, en donde los reyes entonces simbolizan el rostro de Satanás, simbolizan la cabeza de Satanás, cada uno de ellos actuando por Satanás, actuando a favor de Satanás, actuando en lugar de Satanás. ¿Me están siguiendo? Esto entonces está representado por estas 7 cabezas. ¿Y qué simbolizan los 10 cuernos? Allí mismo en el 17, en el versículo 12 nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hasta ahí. Hermanos, tanto las cabezas como la función de estos reyes la vamos a ver con más detalle cuando lleguemos precisamente al capítulo 17. Por ahora debemos comprender pues que son símbolos a través de los cuales el dragón o Satanás está ejerciendo su poder en este mundo. Estos son símbolos de su poder, de su autoridad y su eficacia para difundir todas las ideologías que vimos de ese humo que sale de la boca del abismo. ¿Qué simboliza? Bueno, antes de eso, en cuanto a las coronas, el versículo 3 al final nos dice: y en sus cabezas 7 diademas. La palabra diadema aquí es la palabra que significa corona. Estas coronas que traen las 7 cabezas no son otra cosa que un símbolo semejante a las coronas que traían aquellas langostas. ¿Se acuerdan que traían coronas sobre sus cabezas que simbolizaban ya su victoria asegurada? Así pues, en este caso, que el dragón podrá lograr las cosas que ha determinado Dios hasta que Dios lo determine, es decir, que logrará su propósito hasta que el Señor le venza. Pues hará guerra contra los santos, recuerden, y los vencerá. De hecho,
enseguida nos habla de esa guerra. ¿Qué simboliza que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra? Bueno, ciertamente debemos primeramente recordar que no se trata de estrellas literales, porque las estrellas, sabemos, son inmensamente más grandes que la Tierra, y esto no puede ocurrir entonces así. Algunos han considerado que entonces por las estrellas se refiere a algunos judíos piadosos que fueron derribados o asesinados en la época anterior a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Otros han interpretado que más bien se refiere a los ministros del Evangelio, que el diablo podrá engañar a muchos ministros del Evangelio y retirarlos de sus lugares y derrotarlos y destruirlos. Mientras que otros interpretan que se refiere a los espíritus caídos que una vez fueron ángeles en el cielo y se rebelaron contra él. Y esta interpretación, hermanos, se basa también en el capítulo 12, versículo 9, al final, están ahí, que nos dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De manera entonces que la interpretación, una de las interpretaciones más aceptadas es que estas estrellas son los espíritus caídos que una vez fueron ángeles en el cielo y se rebelaron junto con Satanás. Lo siguiente que hace el dragón, capítulo 12, versículo 4, están allí, en la segunda parte del final del versículo dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Para poder comprender, hermanos, por qué el dragón se para frente a la mujer a fin de devorar a su hijo, primero es necesario que comprendamos quién es el hijo o a qué se refiere con este hijo. Y leamos entonces el versículo 5 y el 6. ¿Están allí? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y hemos llegado, hermanos, a, digámoslo así, la parte más álgida de la sección que escogimos tratar el día de hoy, que es el hijo de la mujer. Existe, hermanos, una gran controversia aún en el mundo reformado sobre quién es este hijo varón. Y por causa del tiempo, hermanos, no vamos a exponer todas las interpretaciones que se han dado respecto a este hijo, pues algunos han dicho que es hasta Constantino mismo. Y hermanos, ha habido una serie de interpretaciones muy, muy diversas respecto a esto. Y aún como les decía, entre los más grandes eruditos ha habido discrepancia en estas cosas. Pero vamos a mencionar las tres posturas más, digamos que bíblicas o más apegadas o con un respaldo más bíblico que podemos encontrar. La primera de ellas, la primera postura, interpreta que el Hijo simboliza la verdad de Dios y el Evangelio. Algunos comentaristas dicen, este Hijo simboliza la verdad de Dios y el Evangelio. En esta postura, la mujer, que es la iglesia,
De ella sale la verdad y el evangelio para todas las naciones. Cuando uno lo piensa así, dice, bueno, sí tiene sentido, ¿no? De la iglesia sale el evangelio, sale la verdad a todas las naciones. El diablo aquí entonces quiere devorar la predicación evangélica desde su propio nacimiento y durante toda la historia. Pues noten ustedes que el diablo se para frente a la mujer para devorar al hijo que tendrá. De manera entonces que en esta postura lo que el diablo quiere devorar es esa verdad, es esa predicación evangélica que desde que nace hasta todo lo largo del periodo de la historia. Sin embargo, esta interpretación encuentra al menos un par de dificultades para ajustarse a las palabras, por ejemplo, del versículo 5. Miren el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo el evangelio puede regir con vara de hierro a todas las naciones? ¿O cómo lo regirá? Y sobre todo, ¿cómo puede entonces ser arrebatado para estar en el trono de Dios? ¿Me explico? Y ahí, si se dan cuenta, entonces tenemos una dificultad. Entonces, ahí la cosa se pone complicada. Asimismo, esta interpretación encuentra dificultades cuando se llega al versículo 17. Miren el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí el resto de la descendencia de la iglesia son los creyentes verdaderos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Se dieron cuenta? De manera entonces que se estarían manejando dos clases de símbolos que son alumbrados por la mujer, que está siendo alumbrado la verdad como un símbolo, y también alumbra otro símbolo diferente, que en este caso serían sus hijos, ¿me explico? Y eso entonces representa una dificultad. La segunda interpretación, hermanos, sobre qué simboliza el Hijo, es que el Hijo simboliza a los creyentes. Esta postura favorece entonces ampliamente la metáfora de la mujer, que es la iglesia, como madre de todos los creyentes. Se ha considerado entonces que los dolores de parto que tiene esta mujer se deben a que estaba embarazada y para dar a luz una descendencia santa para Cristo, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento. El diablo entonces aquí, al pararse enfrente de esa mujer en esta interpretación, el diablo entonces quiere devorar a todos los creyentes desde su comienzo mismo y durante todo lo largo de la historia. Así entonces el diablo está queriendo devorar a los creyentes. ¿Sí me están siguiendo? Y que con el versículo 5, pues el versículo 5 nos dice que es un hijo varón y que regirá con vara de hierro todas las naciones y que fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando se plantea esta interrogante a los que sostienen esta postura, se dice, bueno, y entonces, ¿cómo explican esto? ¿Cómo los creyentes han de regir con vara de hierro a las naciones? Y sobre todo, ¿cómo o cuándo fueron arrebatados para estar en el trono de Dios? Y es aquí donde el dispensacionalismo responde emocionado, en el milenio. ¿Me explico? Pero si ya vimos, hermanos, o bueno, vamos a ver también más adelante que no existe un milenio como tal, es
es decir, un periodo de 1000 años, entonces esta respuesta también queda un poco cuestionada. Pero se debe reconocer que esta interpretación no encuentra dificultades cuando llega al versículo 17 en cuanto al cambio de símbolos, pero sí en cuanto a su nueva distinción. Pues noten que en el versículo 17 recuerden que la descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios. Así que entonces los que sostienen esta interpretación dicen, aquí está, es congruente con el 17, pues la primera descendencia son creyentes y el resto de la descendencia también son creyentes. ¿Me explico? Sin embargo, se pregunta, bueno, ¿y por qué la distinción? ¿Por qué primero uno como varón y otro el resto? Bueno, algunos responden y dicen, tal vez son los primeros creyentes del primer siglo que son muertos y son arrebatados y salvos. Bueno, hermanos, pero todavía está la dificultad más grande que dice el versículo 5, que da a luz un hijo varón. ¿Por qué varón? Y acá es el resto de la descendencia. Bueno, es aquí donde la tercera interpretación de este pasaje, hermanos, es que el Hijo entonces simboliza la naturaleza humana de Jesús hombre. Que este Hijo es Cristo, pero Cristo hombre, no Cristo en todo su concepto como Cristo. ¿Me explico? Sino Cristo hombre. ¿Me explico? Porque si no hacemos esta distinción, entonces estaríamos haciendo casi como los católicos que dicen que María es madre de Dios. ¿Sí han oído eso, no? Dicen que María es madre de Dios. ¿María es madre de Dios? Claro que no. Pero dice que no, claro que, pues, a ver, ¿qué? ¿Cristo no es Dios? Sí, sí es Dios. Pues ahí está, entonces María es madre de Dios. ¿No les ha tocado, hermanos, enfrascarse con unas personas así? ¿Qué tiene que responder usted? Tiene que ayudarle a esa persona a entender la distinción entre Cristo hombre o Jesús hombre y Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que viene a estar en unión, dicen los teólogos, hipostática, una unión única con la persona de Cristo. Este es un asunto profundo de la teología. Sin embargo, entonces aquí se interpreta que lo que esta mujer tiene no es a Cristo 100% Dios, 100% hombre, no, sino a la persona de Jesús, hombre. ¿Me explico? ¿Sí me siguieron con la diferencia? Porque eso es importante. Debido a que si es todo el concepto de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, entonces, ¿cómo sería nacido de mujer? Entonces no sería eterno, ¿cierto? Además de que se ha dicho, bueno, si es Cristo, bueno, Cristo como símbolo nunca se ha manifestado, se ha expresado como hijo de la iglesia, sino como cabeza de la iglesia o esposo de la iglesia, pero nunca como hijo. Y decimos, sí es cierto. El concepto completo de Cristo nunca ha sido expresado como hijo de la iglesia, no, siempre ha sido expresado como esposo de la iglesia y como cabeza de la iglesia, nunca como hijo. Por esa razón se hace la distinción de que simboliza entonces a Jesús hombre. En esta postura, la mujer que es la iglesia, o de la mujer que es la iglesia, sale Cristo según la carne,
como dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí entonces, el diablo quiere matar a Cristo desde su nacimiento, con el edicto de Herodes, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que mandó matar a todos los niños. Y el diablo entonces no solo quiere devorar a este hijo varón, que ahora entonces tiene sentido que sea varón, sino que también quiere devorar a todo el resto de la descendencia de la iglesia. Esta interpretación entonces no haya ninguna dificultad para ajustarse con las palabras del versículo 5 que dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Quién va a regir con vara de hierro a las naciones? Cristo, el Rey del reino. Y luego dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo es que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono? En su ascensión. Pues previamente dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y entonces ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Así que entonces esta interpretación no tiene ninguna dificultad, sino tiene congruencia con el versículo 5. Es importante aclarar que aunque existe pues un solo pueblo escogido, una sola iglesia, una sola viña, una sola familia, siendo Abraham el padre de todos los creyentes, un solo olivo, un solo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, una sola esposa. Sin embargo, aquí estaría esta mujer representando la iglesia en el momento previo a la plena inserción de los creyentes en el olivo natural. ¿Me siguieron? Porque es la misma iglesia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, este símbolo está ocurriendo en un tiempo específico, pues está por dar a luz. ¿Me explico? Es un tiempo entonces específico y determinado, que ocurre precisamente en la época o en el momento previo a la inserción o la plena inserción de los creyentes gentiles en el olivo natural. Esta iglesia es en ese momento entonces una iglesia conformada por esos creyentes verdaderos, como aquel Simeón, ¿se acuerdan? Que toma en sus brazos al Señor y dice: ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz. Y todos esos creyentes previos de quienes que eran la iglesia ya, y entre quienes el Mesías vino a nacer según la carne. Y entonces es en ese tronco de creyentes de iglesia verdadera, que era mayoritariamente judío, es que entonces los creyentes gentiles son insertados, como aquella metáfora del olivo silvestre y el olivo natural. Todo esto porque en cuanto al versículo 17, noten ustedes que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto de la descendencia de la iglesia, entonces pues son todos los creyentes que vienen ahora a ser injertados en este pueblo, tanto judíos como gentiles, esta nueva iglesia. Así pues, hermanos, esto es lo que
estos símbolos nos están entonces enseñando. Vamos a orar al Señor y después continuaremos con la narrativa de este capítulo 2. Oremos, hermanos.